Buenos días chicos, bueno, esta sería la clase de elementos de macro y microeconomía del día miércoles 1 de abril. La duración de nuestra clase es de 1 horita, así que la mecánica va a consistir en lo siguiente. Les voy a dar la explicación del tema de hoy porque a partir de hoy ya comenzamos con el estudio de lo que es economía, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que se haga a partir de hoy entra en la calificación del trimestre. Dejamos de lado ya los trabajos que hicieron, que son los que yo necesito evaluar para el diagnóstico, que son los que les recuerdo, me deben enviar todavía muchos de ustedes en cuanto al análisis de una noticia periodística y en cuanto a una lectura comprensiva que hicieron de este tema justamente que vamos a comenzar a estudiar a partir de hoy. Bien, espero que anden todos bien, disfrutando en familia, haciéndose tiempo y organizándose sobre todo para poder resolver las tareas sin apuros, sin tener que hacer todo rápido, tratando de hacer las cosas despacio, conscientes de lo que hacen y pensando. Por eso es que les propongo, como les dije al comienzo del video, que utilicen 1 hora para esta materia. Un rato miran este PowerPoint que les voy a mandar, lo copian en la carpeta si lo tienen copiado y lo tienen como material de estudio. Esto que les voy a explicar hoy está en el libro, la página 1 y 2 del libro, que yo les dije que era el mismo que el año pasado. Si ya lo consiguieron, mejor. Y si no, pídenselo a los chicos del año pasado, que es exactamente el mismo libro de estudio. Esto es el compendio de las hojas 1 y 2 del libro. Así que vamos a comenzar a ver el concepto de economía. Como yo les había dicho el día que nos vimos en clase, la economía es una ciencia social porque la viven, la hacen las personas. Y es una ciencia social que se ocupa de estudiar la forma en que se administran los recursos escasos. Fíjense que acá subrayé recursos porque es algo que vamos a analizar seguidamente. Con el objeto de producir bienes y servicios, ¿sí? También bienes y servicios lo tienen aquí, ¿sí? Subrayado, al igual que recursos. ¿Para qué esos bienes y servicios? Para distribuirlos para el consumo entre los miembros de una sociedad. ¿La sociedad para qué necesita esos bienes y servicios? Para satisfacer necesidades. Así que estos 3 conceptos son los que en el día de hoy vamos a dedicarnos a desglosar. Bien, vamos a continuar viendo que la economía, que también lo habíamos hablado en clase, se estudia a través de 2 ramas. Una de ellas es la microeconomía y la otra es la macroeconomía. La microeconomía es aquella que se dedica al estudio de las unidades individuales que componen esa sociedad. Es decir, se dedica a estudiar cómo reaccionan frente a la satisfacción de necesidades, ¿sí? Y frente a esos recursos escasos con los que cuentan las familias y las empresas. Es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, que el kilo de asado sale 400 pesos, ese es un tema de estudio de la microeconomía. Cuando decimos que los ingresos de la familia, como dice en el ejemplo Pérez, es de 30.000 pesos, eso es objeto de estudio de la economía. Lo que una empresa produce, por ejemplo, el aumento en el precio del petróleo, ¿sí? Es una cuestión de una empresa, también es objeto de estudio de la economía. Es decir, cuando analizamos de manera individual el accionar frente a la economía de las personas, es decir, las familias o las empresas de manera individual, estamos frente al estudio de la microeconomía. Cuando hablamos a nivel macroeconómico, es decir, es la parte de la economía que estudia al
el funcionamiento económico global de la economía de un país. Esto hace referencia a las diferentes políticas económicas que se llevan a cabo en un determinado país. Es por ello que cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de el PBI o crecimiento de un país, hablamos de inflación, hablamos de la tasa o nivel de desempleo, hablamos del tipo de cambio, es decir, la cotización de la moneda extranjera, a qué precio cotiza el dólar, el euro, ¿sí? La balanza de pagos, es decir, el intercambio comercial que hay en diferentes países, exportaciones menos importaciones, y la reducción del déficit público. Déficit público, que ya también todos estos conceptos que mencionamos de macroeconomía los vamos a estudiar a lo largo del segundo trimestre. Se refiere la reducción del déficit público a los ingresos que genera el Estado, cómo los utiliza para satisfacer necesidades sociales sin necesidad de tener que recurrir a financiamiento o emisión monetaria. Bien, habiendo visto entonces las dos ramas de estudio de la economía, microeconomía y macroeconomía, tienen ahí expuestos dos ejemplitos, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del aumento del precio del petróleo como consecuencia de un incremento de la demanda de energía, estamos haciendo planteamientos microeconómicos. Si hablamos de la cantidad de trabajadores que perdieron sus empleos en el país, estamos haciendo un planteamiento macroeconómico. Si bien la economía se estudia a través de estas dos ramas, ¿sí? Estas ramas que son diferentes porque tienen un enfoque de estudio diferente, no son independientes unas de otras. No sé si lo ven, ¿sí? Que lo tienen escrito ahí abajo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, por ejemplo, el Estado determina o el gobierno de turno determina una política económica de, por ejemplo, ¿sí?, disminuir la tasa de desempleo. ¿Sí? De esta manera genera más empleo, fomenta inversiones. Si fomenta inversiones, ¿a quién va a afectar? A las empresas, porque las empresas van a tener dinero para invertir. Y de esta manera también van a afectar a las familias, porque van a tener las familias trabajo, por lo tanto el nivel de ingresos de las familias va a aumentar. Ahora, si por ejemplo estamos analizándolo al revés, ¿sí? Las familias tienen un muy bajo nivel de empleo o las familias de manera individual tienen un bajo nivel de ingresos, ¿qué hace? ¿Sí? Que el consumo que realizan sea escaso. Eso va a afectar al crecimiento y análisis del PBI. ¿Por qué? Porque las empresas van a producir o vender menos porque las familias consumen menos porque tienen un menor nivel de ingreso. Fíjense cómo se interrelacionan una rama de la economía con la otra. Bien. Hemos terminado de analizar lo primero de todo de lo que es la economía, cómo se estudia, y ahora vamos a pasar, ¿sí?, a analizar lo que habíamos señalado en la definición de economía de necesidades, bienes y servicios y recursos. Aquí tienen un esquemita, ¿sí?, de lo que son las necesidades, ¿sí?, esas necesidades que se deben satisfacer con una serie de recursos que son escasos, ¿sí?, y que son objeto de estudio esos recursos de la economía. Las necesidades pueden ser de dos tipos, ¿sí? Pueden ser necesidades individuales o necesidades colectivas. Cuando hablo de necesidades es lo que yo necesito como persona, lo que yo necesito como empresa o lo que yo necesito satisfacer como Estado. ¿Se acuerdan el año pasado cuando vimos en teoría de las organizaciones
la jerarquía de necesidades de Maslow, donde en función a eso analizábamos el nivel de motivación de los trabajadores, donde esa pirámide nos decía que todas las personas tenían necesidades diferentes, ¿sí? Y no dependía esa necesidad de el barrio, el lugar, el pueblo, el país o el estado en el cual estuviera, sino que dependía de cada uno según en qué estadio de satisfacción de necesidades se encontraba. ¿Se acuerdan que la pirámide de Maslow tenía en la base necesidades fisiológicas, luego pasaba a las de seguridad, sociales, estima, y terminaba en la cúspide de la pirámide con las necesidades de autorrealización, es decir, las máximas necesidades que una persona deseaba tener. A eso hace referencia las necesidades individuales que vemos en economía. Las necesidades individuales, esas necesidades que tienen las personas, que pueden ser de dos tipos según la economía, pueden ser primarias o secundarias. Las necesidades primarias son aquellas que son indispensables para la vida, ¿sí? Serían las necesidades fisiológicas que en teoría de las organizaciones tratábamos con Maslow. La necesidad de alimentarse, de tener una vivienda digna, ¿sí? De dormir, de descansar, son necesidades fisiológicas necesarias para la vida humana. Y las necesidades secundarias son aquellas que surgen luego de que se satisfacieron las necesidades primarias. Por ejemplo, ocio, ir al club, viajar, veraneo. No por algo el día está distribuido en 24 horas, de las cuales se considera que son 8 para trabajar, 8 para descansar por completo, es decir, acostarme a dormir, y 8 para ocio, esparcimiento y recreación. Luego pasamos a las necesidades colectivas. Las necesidades colectivas son aquellas necesidades que hacen referencia a las necesidades que tiene un grupo de personas o individuos. Por ejemplo, si lo trasladamos a ejemplos, tenemos en una determinada comunidad la necesidad de tener agua potable, la necesidad de tener seguridad, la necesidad de tener educación, salud, ¿sí? La necesidad de tener iluminación, ¿sí? Esas son necesidades colectivas, necesidades que necesitan satisfacer un grupo de sociedad. Pero para satisfacer estas necesidades, ya sean individuales o colectivas, ¿sí? Necesitamos contar con bienes o servicios. Esos bienes o servicios son los que nos van a permitir satisfacer estas necesidades, ya sean individuales o colectivas. Por ejemplo, una necesidad colectiva de tener salud, ¿sí? Entonces, ¿qué bienes o servicios necesitamos para satisfacer esa necesidad? En primer lugar, necesitamos tener el bien que es el edificio, el hospital. Y en segundo lugar, necesitamos que ese hospital cuente con los servicios necesarios para poder prestar el servicio de salud, como por ejemplo, tener el personal humano necesario, contar con los insumos necesarios, es decir, contar con las instalaciones necesarias para poder satisfacer esa necesidad colectiva. Esos bienes o servicios se obtienen a través de la realización de estas actividades básicas, que son las 3 actividades básicas que se realizan en la economía de un país, que son producción, consumo y distribución. Producción es la actividad que realizan las empresas, es decir, qué producir, cómo producir, para quién producir. Por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar escobas, ¿sí? ¿Qué producir? Escobas. ¿Para quién producir? Producirlas para satisfacer necesidades individuales o colectivas. ¿Cómo las vamos a producir? Las vamos a producir de manera artesanal, es decir, juntamos los insumos que necesitamos y vamos armando escoba por escoba,
o la vamos a producir de manera automatizada